Buen día República Oriental del Uruguay, comenzando un nuevo programa, un programa de día miércoles bastante frío, ¿no? Bastante fresco está. Lo que está caldeado el tema en el puerto de Montevideo, ¿no? Es todo un tema que vamos a conversar en otra oportunidad, seguramente mañana. ¿A qué refiere todo eso? Parece que hay gente que tiene coronita. Los simples mortales, si perdemos trabajo y tenés que salir a buscar de nuevo laburo, porque es parte de la vida eso, ¿no? Es decir, uno puede estar trabajando en tal lugar, o en tal otro lugar, o un emprendimiento que se te cae, pero parece que los sindicalizados pretenden tener eternamente ese trabajo y hay ciertas cosas que nos cierran respecto a Montecom, ¿no? Por ejemplo, la utilización del muelle, que fue concedida en gobiernos del Frente Amplio por un periodo de 3 meses para utilizar áreas públicas del puerto, pero eso fue renovado sin ningún tipo de contrato, sin ningún papel. Fue renovado, de hecho, 49 veces. Eso no se dice, eso no lo cubre la prensa. Es decir, el contubernio, el pacto, ¿qué hubo ahí entre el gobierno anterior y Montecom? ¿Cuántas coimas? ¿No? Todo sentido común, todo sentido común. Estoy planteando eso, no estoy planteando esto a modo de algo probado, pero hay que investigar a fondo todo ese tema, porque parece que ahora el culpable es el gobierno y la empresa Catonazzi, con una inversión importante que habría que ver también en dónde está lo correcto ahí y en dónde no, pero lo cierto es que se para el puerto. Este tema a mí me sigue planteando siempre lo mismo. Podemos hacer las cosas muy bien desde el punto de vista, como hablamos con el economista Jorge Caumont, que ya está con nosotros, y le agradezco una vez más, es un lujo contar con él para, bueno, de primera mano tener análisis económico, ver la situación del país y del mundo, poder ingresar a esa ciencia, a esa economía que nos indique cómo viene la mano en nuestro país. Pero si vos tenés un sindicalismo que te paraliza al país a cada rato, y por más que hagas bien las cosas en materia de números, en materia de planes, estrategias económicas, está complicado. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por estar. Bien, ¿qué tal? Sí, sí, son temas difíciles de encarar porque por un lado está lo que es la teoría y la realidad económica y por otro lado está lo que es, digamos, eh, el sindicalismo, ¿verdad? Ujú, Es decir, yo no estoy en contra del sindicalismo, al contrario, ujú. pero yo lo que veo es que si yo pinto la pared del vecino mío, el vecino mío va a tener un problema de costos para volver a repintar como estaba antes la Claro, casa, ¿verdad? Si yo le pongo garabatos y eso. claro. Y yo estoy generando entonces una externalidad Ujú, negativa con mi accionar sobre alguien, le estoy infligiendo claro. un costo que no es justo y que yo debería ser sancionado por eso, Ujú, o por lo menos alertado de que no lo puedo hacer. claro. En este caso, la incidencia de lo que está ocurriendo sobre la actividad económica es muy grave. Sí. Es decir, lo que debería ocurrir, me parece a mí, yo no soy experto en estos temas, lo que me parece a mí que debería ocurrir es que no se entorpeciera la actividad del resto de la población y del resto de las empresas y demás. Ujú, Sí, bueno, pero se puede hacer una, una huelga, un paro sin afectar y que tenga efecto sobre la empresa. Sí, se ujú, puede, claro que sí. ujú. No vas a trabajar a la empresa y listo, la empresa. Ahora, eso sí, también la empresa debe tener la libertad, ¿verdad?, Sí, de seguir trabajando acudiendo a otras personas, las que quieran seguro, trabajar. seguro. Entonces, yo lo que veo que es como perdonen que diga esto, pero es como la hinchada de Peñarol anoche en el Palacio Peñarol, ¿viste? ¿Qué hizo Yo soy de eso? Malvin, entonces Sí. nos vienen a pesetear, ¿viste? Y le gritan Malvin, ¿no? ¿No? El que nos... Ah, ¿No? Todo ese tipo de cosas, y te pesetean, y te pegan, y te tiran botellas, y te dicen, ah,
Ah, PUTOs de Malvin y cosas así. ajá. Entonces, eso es, ¿qué es eso? Sí, claro, ya eso ya es violencia, son actitudes Entonces, delictivas, ¿no? claro, entonces, por eso Sí, es sí, sí, que yo no sí, me sí. gusta meterme en estos temas, pero tengo mi opinión, obviamente, y No, creo lógico, que, lo que sucede, Jorge, que esto afecta a la economía de un país, porque si esto es una no, por práctica eso es lo que te estoy sistemática, diciendo, pero claro, claro. no me quiero eh, meter porque doy propaganda en contra de lo que yo estoy diciendo, porque dice, si lo dice un neoliberal o un liberal, porque Ah, neoliberal no sí, hay, sí. Qué tema ese de está las mal, ¿verdad? palabras, ¿no? Ay, sí, Sí. sí. Ayer un amigo me decía, jurista, ¿no? Un jurista de prestigio en el país, un abogado ya veterano. ¿Cómo me paspan las palabras esas de derecha, liberal? Y bueno, pero es lo que pasa que está impuesto en esta hegemonía cultural que instalaron. Es así. Y esa hegemonía cultural instalada por el marxismo gramsciano, y bueno, pone lo que se llama las palabras bozal, y está muy pensado, ¿eh? Eso está todo pensado, está todo diseñado, no es casualidad. Entonces, bueno, hay que asumir la actitud que asumió para mí Agustín Laje, un enorme politólogo argentino, que está aportando muchísimo al pensamiento crítico desde el liberalismo. Hay que tomárselo como viene y decir, bueno, sí, está bien, si querés que te diga que soy de derecha porque pienso en un país democrático, liberal, representativo, con el ejercicio pleno del derecho, el Estado de Derecho, que creo en la economía de mercado, creo en la propiedad privada, y si vos por eso considerás que yo soy de derecha y neoliberal, y sí, soy de derecha y neoliberal, y soy de derecha moderna además, soy muy moderno. Estoy tratando de entender las nuevas tecnologías, la revolución científica tecnológica del momento, que estamos en una cuarta revolución ya tecnológica que a pasos aceleradísimos nos indica que estamos en un mundo muy distinto al que vivíamos hace 20 años, si eso es ser de derecha, y bueno, porque ellos lo que hacen es poner enseguida calificativos, motes, y eso impide pensar. Y después uno mismo se tiene que autocensurar. Si yo digo esto, van a decir que el neoliberal, y en su caso lo entiendo perfectamente, porque sé que le dan esa prensa, ¿no? Ya se lo dijo el neoliberal Jorge Caumont, entonces, y ganan ellos, terminan Y ganando ellos. yo no soy neoliberal, yo soy liberal, o sea que Claro, el neoliberal no es es, decir, yo tampoco. soy liberal desde los clásicos hasta ahora. Claro, claro, claro. No existe además el neoliberalismo, no, yo no he visto por ningún lado. Exactamente, pero un poquito a ver que Sí, estoy hablando en la radio, te dejo, te llamo. Radio Verdad, y esto lo pueden ver todos ustedes, esta Radio Verdad, que además es imagen, también lo pueden ver en nuestro canal YouTube, mirán dónde estamos. Repito, cada columna que hacemos con nuestros columnistas de prestigio, de calidad en el análisis, como en este caso con el economista Jorge Caumont, lo podés ver en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Te suscribís, es fácil, es gratis, y después tenés toda la información, se te envía la información de lo que estamos realizando en este ciclo, en este programa de este año 2022. Jorge, teníamos Una entonces pendiente cosa, hablar, sí, sí, una cosa antes y luego vamos a la principal noticia de hoy, sí, que vos estarás pensando cuál es, mm, pero salió hace media hora. A mí me gustaría saber bien, ¿no? Volviendo un poco al tema de atrás, mm. es decir, el neomarxismo, ¿no? ¿Dónde existe? Y ¿No? ¿Cuál es un ejemplo que me puedas dar de neomarxismo, ¿no? ah, Eh, o de nuevo partido comunista? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? y ellos hablan de eso, ¿no? Se habla del No, neomarxismo. yo no sé si ellos o no ellos. Yo tengo una curiosidad, yo quisiera saber dónde es importante Ah, y dónde ha mostrado resultados favorables, ¿no? Con las ah, propuestas. sí, bueno, ¿Dónde? sí, siempre ha sido un fracaso. Bueno, no sé, Hay una no expresión sé. que decía Antonio Escotado, uno de los grandes pensadores convertido, porque él era marxista, integrado al Partido Comunista, pero luego se da cuenta y se convierte hacia el mundo liberal, hacia la democracia liberal representativa, y él llega a acuñar una expresión que es el éxito del fracaso. Son el éxito del fracaso. ¿Por qué son el éxito del fracaso? Porque siguen teniendo éxito en la prédica, en el adoctrinamiento, impusieron una hegemonía cultural. Hoy el mundo está hablando de economías de diseño, está hablando de planificar la economía, está hablando de economía distributiva, está hablando de ideología de género.
Y así tantas cosas, está hablando de minorías indigenistas en América, que son todo el invento de Rigoberto Lanz, un teórico marxista. Están hablando de economía distributiva, que lo habló Ernesto Laclau. Es decir, la hegemonía cultural existe y es exitosa. Hasta los gobiernos están penetrados de eso. Hasta nuestro gobierno está penetrado de esa hegemonía cultural. Ese es el neomarxismo que existe hoy. Pero a los efectos de analizar los hechos, los resultados, y bueno, el marxismo clásico, el economicismo de Lenin y Marx, se cayó a pedazos. 72 años, 150 millones de muertos, un colapso económico brutal. Los países del este, hasta de Europa, ¿no? Me refiero todos empobrecidos en relación a lo que es la Europa occidental. Corea del Norte ya sabemos lo que es. China tuvo que adoptar el capitalismo como modelo económico, porque si no también colapsaba, exactamente igual que la Unión Soviética. Cuba, bueno, Cuba es un estado fallido. Venezuela, un estado fallido. Nicaragua, bueno, campea también el delito, la delincuencia, la corrupción y la pobreza. Argentina que va a rumbo a lo mismo, bueno, ya sabemos lo que es Argentina. Es decir, no hay un modelo marxista en el mundo que nos pueda decir, por acá se puede ir, es exitoso, por acá efectivamente la gente tiene calidad de vida, se vive con libertad, ¿no? Además es contradictorio un sistema marxista con la libertad, porque es un sistema de partido único, de pensamiento Yo, único. yo me refiero también más a la parte económica, pero bueno, vayamos a la noticia de Bueno, hoy. pero sin libertad puede haber, Jorge, puede haber sin libertad, puede haber resultado económico positivo, sin propiedad privada, Bueno, puede haber. bueno, hay miles de escritos que dicen que no. Y, bueno, y los hechos también lo demuestran, porque pasamos a tener una economía ficticia, ¿no? No, Es pero una, además de escritos, perdón, evidencia empírica. claro, la evidencia empírica va diciendo que no. Ujú. Y sí. Bueno, Jorge, ¿cuál es la noticia del día? Me dejó Hoy intrigado con eso. salió, hoy salió el dato de inflación de Estados Unidos a Mm. las 9:30 de la mañana, hora uruguaya. ¿Tá? Ay, ay, ay. El mes pasado la inflación había sido 1,2, creo, en Mm, marzo. ujú. Y se esperaba, y había llevado a la inflación anual al 8,5. Ocho. Y ahora el mercado esperaba que bajara la inflación Mm, mensual a 0,2 sí. y que fuera la anual, digamos, de los últimos 12 meses, 8,2. Entonces, el mercado esperaba eso hoy de mañana, antes de las horas de las bolsas y eso. Las bolsas todas estaban subiendo bastante fuerte. Las cotizaciones anteriores al aumento de la bolsa, ¿cómo se llama? Las cotizaciones anteriores a la apertura de las bolsas Sí, de Estados Unidos. sí. Bueno, la inflación no fue 0,2, fue 0,3. Mm, Y la inflación de los últimos 12 meses en Estados Unidos es 8,2. mm, Bajó del 8,5, perdón, 8,3, bajó del 8,5 al 8,3. Pero el mercado estaba esperando otra cosa y por lo tanto lo que estaba andando relativamente bien ah, se revirtió y otra vez comenzó la caída y la volatilidad de los precios de los títulos accionarios. ajá. Eso, ¿cómo pega? Primero en Estados Unidos, cómo pega luego en el mundo y cómo pega en Uruguay, A ¿verdad? ver. Bueno, ahora de vuelta se plantea en Estados Unidos cuánto va a ser en 40 días, porque cada 45 se reúne la Reserva Federal, el aumento de la tasa de interés de referencia de la política monetaria de Estados Unidos. Claro. Entonces, si hubiera salido lo que el mercado esperaba, es probable que se mantuviera el ritmo que se ha adoptado en los últimos meses para subir esa tasa de referencia. Es un ritmo de medio punto, o sea, Ujú, 0,5%. ujú. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa seguir con una política relativamente restrictiva desde el punto de vista monetario, Ah, además disminuyendo con la operación de mercado abierto la cantidad de dinero, no solamente a través de la tasa de interés, manejando la tasa de interés de referencia del Banco Central, mm, ¿tá?
eso supuestamente iba a, si se daba eso, que bajaba un poco más de lo que bajó la inflación, era casi seguro que se mantuviera 0,5 la suba cada 45 días de la tasa de referencia. Sí, Ahora, otra vez aparece un signo de interrogación, ¿no? ¿Será 0,5 la próxima vez o será 0,75? claro. Eso inmediatamente repercute sobre el precio de los bonos de Estados Unidos, que la gente empieza a vender esos bonos. Mm, ¿Tá? El Banco Central, la Fed se está retirando de la compra de eso. mm, El precio de los bonos cae y por lo tanto el rendimiento aumenta. ¿Qué quiere claro. decir? Que la tasa de interés, por ejemplo, Mm, si es un ejemplo que no tiene nada que ver con la realidad, pero si sí. fuera 10% Mm, y el bono vale 100, es 10%. Pero si el bono, en lugar de valer 100, vale 90, es más que 10%, porque es claro. 10 que te pagan fijo sobre 90, ¿verdad? Sí, sí, Entonces eso hace subir el rendimiento, la tasa que realmente, por más que tenga un cupón de tanto, el cupón ese va a sí. ser menor que el rendimiento que está teniendo Ujú, el bono en sí, porque lo compras a un precio claro. relativamente más bajo. Más bajo, claro. Y eso significa entonces que los precios de los bonos Mm, cayendo y las tasas de interés subiendo, o los mm, rendimientos subiendo, que eso afecte, digamos, a nuestro país también. claro. Es decir, nosotros tenemos que financiar un déficit y buena parte de ese déficit se financia con emisión de títulos. Exacto. Entonces, cuando vas al mercado te van a decir, mira, el título de 30 años de Estados Unidos paga un rendimiento hoy de 3,60, 3,50. Mm, Es un poco menos, pero tal vez hoy se acomode a eso, mm, 3,50. Por lo tanto, vos me tenés que pagar como mínimo hoy, ¿no? mm, Una tasa de eso, que es libre de riesgo, mm, más mm, el riesgo país, más algo más. Por lo tanto, difícilmente Uruguay pueda seguir financiando con tasas de interés, ¿tá?, mm, menores al 4,5, al 4,7, 4,8%. ujú. Estaba financiando al 4. Eso Bien, significa más gastos por intereses, claro. ¿tá? Entonces, vamos de eso a otra cosa. Y Es eso, importante ese financiamiento. hacia dónde se va entonces? Ahí está. ¿Hacia dónde se va? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hacia dónde vamos con esto? Que fíjate a dónde vamos, porque Mm, esto tiene su cola, ¿no? sí, Y bueno, ¿cuál es la principal fuente de déficit fiscal en Uruguay? Es el BPS, sí, ¿no? sí. Entonces hay que arreglarlo el BPS, porque exige necesidad de ser arreglado, Ujú, ¿no? ujú, Y por deporte o por hijo de putés, perdonando la ujú, expresión, o por lo mm. que sea, hay gente que está opuesta a todo eso, Sí, ¿no? claro. Y la solución generalmente es mirar cuánto se paga por intereses en la deuda, de la deuda, y decir, ¿no?, Mm, que hay que bajar los intereses de la deuda. mm, Entonces, vos vas a eso y decís, bueno, pero es la globalización, botija. No hablemos más. Es decir, claro, hay que estar informado para hablar. claro. Entonces, cuando vos ves esas cosas que aparecen y escuchás con los ojos hablando así, yo digo, pero pará, pero bueno, está. O sea, esas son las consecuencias. ¿Por qué ahora que el déficit baja no gastar más en otro lado? Y no, porque después me decís, no, no hay que pagar los intereses, por ejemplo, pues eso yo no lo Sí, tengo que financiarlo. seguro. No, pero se puede financiar a tasas bajas, en alza, Mm, ¿no? mm, Están en alza, por lo sí, tanto no es tan fácil. sí, claro. Entonces, yo qué sé, Sí, sí, hay que entender el contexto macroeconómico general, hay que claro. entender, digamos, los efectos que tiene sobre la macroeconomía en Uruguay,
la Mm, situación macroeconómica, eso, el nivel de actividad, el nivel de precio, todo exacto, eso, hay que ver qué está pasando en el mundo, qué está exacto. pasando en la región, qué Claro. está pasando con la política macroeconómica que está llevando adelante el gobierno, política monetaria, fiscal y cambiaria, Mm, y hay que mirar después en la parte política. Y vos claro. lo que ves es que cuando se quiere armonizar Mm, cosas, ¿tá? sí, Para poder mejorar la situación macroeconómica, para que la inflación baje, sí, para sí. que la economía crezca, para yo qué sé cuánto, te encontrás con tramas políticas muy jorobadas, Muy embromada, sí. Muy muy embromada, embromadas. con un Así discurso que muy electorero, muy esa es la, político, propagandístico, que no hace caso de la realidad económica, del sí. análisis económico. Entonces, bueno, es lo que quería decirte de la noticia de Ujú. hoy, ¿viste? Sí, 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 sí. O sea que sigue entonces el tema, ¿no? Sí. Sigue el tema de- Lamentablemente el tema sigue y sí, sigue siendo complicado con las tasas de interés en el mundo subiendo, ¿no? Lo que me sí. llama la atención a mí es que no haya subido la tasa de interés del Banco Central Europeo, que sigue Mm, en cero, mm, ¿no? mm. Y bueno, ¿Qué está. se sabe de eso? ¿Se sabe algo? Por ahora no, es No, decir, no. la que es la presidenta del Banco Central es la que era la directora gerente del Fondo Monetario, Ujú. Christine Lagarde. Christine Lagarde, Lagarde, sí, sí. sí, Christine Y Lagarde. Nombre antes muy estaba Mario Draghi, que es el ministro de Economía de Finanzas de de Italia. Italia. Mm, sí, Y bueno, eh, la inflación sigue siendo alta en Europa, pero también el desempleo es alto. Por lo tanto, si sube la tasa de interés, puede llegar a pasar que sí, repercuta más en el desempleo, o si, no si la bajan, repercute en el desempleo, pero tal vez más en la inflación. Entonces, claro, están claro. ahí en una... Europa tiene un gran problema de desempleo en varios países, que es el desempleo joven, ¿no? De las nuevas generaciones. Países Sí. como Italia, España, Francia incluso. Y también el problema de la inmigración, ¿no? Muchos O sea, es que inmigrantes forzosos, yo, ¿no? sí, yo estaba viendo que tal vez debería haber, no sé, creo que información hay, pero he visto algunos chicos relativamente jóvenes Mm, acá en Uruguay, este, que se han empleado con sueldos relativamente muy altos, mm, porque la demanda por esos puestos de trabajo mm. excede a la oferta que Sí, hay. sí. Me llama la atención que la oferta no responda ante esas subas, ¿no? Estamos hablando de sueldos de más de 200.000 pesos por mes, ¿no? Ajá. En el Y qué, sector y qué en el actividades? sector tecnología de la información. Ah, claro, claro, claro. Es decir, Sí, sí, me llama la atención porque en una época los que ganaban eran los banqueros, los bancarios. sí. Entonces todo el mundo aplicaba, por lo menos en mi época, para estar trabajando en un banco, no sé si recuerdo. Yo recuerdo, si en la época de mi viejo se decía, lo mejor que hay en este país es ser abogado o ser bancario, Después, o antes ser era contador, o ser contador, ¿no? esa era la que te iba a decir ahora. La otra entonces se tupía de contadores en la facultad, ¿no? Sí, sí. Incluso en algún momento también hubo otras carreras o otros puestos como el sector público, por ejemplo. En Claro, algún momento también lo fue. claro. Pero había oferta para eso. Gente Sí, que quería trabajar en esas cosas. Por lo sí, tanto, sí. aplicaba Sí, claro. para la facultad o lo que sea. Pero no veo que no veo que, dado los sueldos que se ganan en esta profesión, Mm. que eso se vaya a atenuar en el corto plazo. Es una intimación a los jóvenes a que miren esas cosas, ¿no? Y requiere de capacidad también, ¿no? No todos tienen las capacidades para esas carreras que son las carreras del momento y del futuro, claro. Todo lo que hace a la informática, mi hermano, por ejemplo, es informático, y hay trabajo por todos lados, ¿no? Son carreras que se requieren mucho. Hay mucha demanda, como usted dice. Mucha demanda de esa mano de obra calificada, de un analista de sistema, de un electrónico informático, de un programador digital.
Ya a esos niveles es impresionante la demanda que hay, pero no hay tantos, me parece, en el país. Ni que hablar No, es después de que, lo que ya pasan a ser es que de analistas a ingenieros, que son los que hacen los software y qué sé yo. todo esto es un tema de oferta y demanda de trabajo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y yo Oferta creo de que debe estar, trabajadores, demanda por trabajadores. y porque Entonces, falta esa mano de obra, Jorge. Un país que sí, tiene está mano de bien. obra y que se reclama ser empleado público de pronto hay gente que se siente feliz porque agarró trabajo, sin despreciar a nadie, porque agarró trabajo como empleada doméstica o porque va a acabar una zanja. Con eso un país no va a avanzar. Con esa mano de obra no se va a avanzar. Se va a avanzar si tenemos cada vez más ingenieros electrónicos, ¿no? Más ingenieros en sistemas, más arquitectos, más ingenieros industriales. Claro, Ingeniero industrial acá, la verdad que pero existe la posibilidad de que cualquiera pueda llegar a eso, en el sentido de que lo único que me animo a decir es que hay un problema, digamos, tal vez de información, sí. tal vez de acompañamiento a determinados grupos de jóvenes. Mm. No sé, me parece, ¿no? Sí. No, y sigue el temor de las matemáticas, pues todas esas carreras están muy vinculadas a las matemáticas y las matemáticas están mal enseñadas en el país. Muy mal, desde generaciones viene esto, ¿no? No Sí, hay sí, buenos sí. docentes en ese tema. Y después otro sector importante, lo decía un empresario argentino que vino a invertir acá, a instalarse, no recuerdo el nombre, para plantas automotrices. El mecánico uruguayo es muy bueno. Oficios mecánica Sí, automotriz, por ejemplo, ¿no? La tornería vinculada a todo eso, tornería especializada. Yo hace poco la tuve que hacer toda una rectificación de tapa de cilindros y uno ve los trabajos que se tienen que hacer muy calibrado, de una fineza de trabajo impresionante, ¿no? Y son gente que sabe realmente. Y todo eso habría que aprovecharlo. Creo yo que hay un mercado ahí también de trabajo. claro, Pero claro. bueno, bueno, ahí estaríamos Bueno, hablando de un país que se enfocara a ser un país más industrial, ¿no? Más productor, justamente de bienes, ¿no? Pero bueno. sí, pero yo creo, yo creo ahí, y nos fuimos por las ramas, pero bueno, Sí, bueno, como es- siempre, es porque uno se pone a hablar de ideas económicas y yo digo, qué yo creo increíble. el Ni una tema es licuadora hacemos acá, ni una batidora hacemos. No hacemos nada acá, todo importado, ¿eh? está bien, el capital humano es muy importante. Mm, Es decir, la incorporación que tiene el capital humano, ¿no?, sí, en las personas sí, claro. es tremendamente importante. Y eso yo creo que no está plantado en la mente de los jóvenes desde sus inicios. Claro, En las escuelas públicas y tal vez más, mucho más está implantado ahí sí, en las escuelas privadas. claro. Pero yo estoy hablando de las escuelas públicas, Sí, ¿no? seguro, O seguro. sea, no sé, yo estoy payando, mejor cambiemos de tema porque, No, no, pero pero mire me pero da por la ejemplo, la sensación, formación pública que se da en Finlandia, en Suecia, Noruega, es una formación que acá creo que un instituto privado no la tiene, la calidad de sí, formación de enseñanza. Por ejemplo, son obligatoriamente bilingües y con la opción de ser trilingües. sí, Trabajan sí, con todos los planes de estudio y los modelos de enseñanza que están a la vanguardia en cuanto a conocimientos científicos, tecnológicos, las nuevas ideas de los trabajos en equipo, los trabajos colaborativos. Bueno, ahora acá se quiere implantar algo de eso, pero no sé hasta dónde se va a llegar también, ¿no? Pero tendríamos que tener esa escuela pública que fue soñada en nuestro país desde el proyecto sí. Bareliano, ¿eh? Vos sabés que Que sea de yo, calidad. Que cuando el yo iba impuesto a la al escuela valga la pena, ¿no? sí, cuando yo iba al liceo, Mm, ¿no?, que eran los 4 años del liceo, ¿no? O sea, y después venía preparatorio, claro. estudiábamos en liceo, francés o liceo, o sea, teníamos 4 años de francés, Sí, que a mí me sirvió de mucho, pero claro, ni un año de inglés. ¿Tá? claro, claro. En preparatorio, Mm, que venía después, preparatorio, se me liaba sí, sí. a estudiar contador, que yo en realidad estudié economía, ¿no? Era un Pero bachillerato, ¿no? Se hacía un bachillerato. eh, había un año de italiano, Jo, porque muchos eh, innovadores dentro de la contabilidad mm, eran italianos. claro, Entonces se pensaba que enseñando un año de italiano, mm, alguien iba a leer eso, ¿no?
Sí, sí, sí. En realidad, bueno, y de inglés había un solo año en segundo preparatorio o en primero, ¿no? De segundo preparatorio, un solo año. Qué increíble. Y entrabas en facultad con un solo año de inglés. Sí, Y claro. después 4 años de francés que seguían este, en preparatorio, también había francés, en el liceo y en preparatorio. Seguro, sí. Varios años francés. Sí, francés siguió esa tradición francesa que Uruguay tuvo, siempre siguió, ¿no? Yo en Sí, mi ciclo también se francés o daba liceo. francés, claro, en mi ciclo Francés en igual. el liceo. Sí, Bueno, claro, no claro, sé. claro. Bueno, Jorge, la noticia importantísima, vamos a ver si esto sigue, si va a seguir esa tasa de interés subiendo, si seguirá ese modelo. Y bueno, el Eh, próximo mes otra vez vamos a estar detrás de eso, imaginando que la inflación ha bajado con algunos datos que se tengan de Estados Unidos y eso, ujú, ujú, y otra vez hay que esperar a ver si efectivamente bajó ujú. lo que se estaba esperando o bajó menos o no bajó. Exacto, exacto. ¿No? Y en la próxima le Por pregunto eso también qué pasa con el dólar, ¿no? Que quedó como planchado ahí, pero será para otro momento, si no, se nos va el espacio. el dólar en Uruguay, sí, 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 sí. lo podemos analizar. Me parece que sí, es un tema importante. Jorge, muchísimas gracias, por estar con nosotros. Buena jornada hoy. A cuidarse del frío, creo, ¿no? Sí, está medio Sí, fresco. está fresco, ahora me voy para el centro, está fresco. Muy Bueno, bien. muy bien. Gracias, Jorge. Que pase Chao, bien. nos vemos. El Chao, chao. economista Jorge Camón conversando con nosotros en su columna de los miércoles. Vamos a una pausa rápidamente y recibimos al licenciado Eduardo Beña. Quédate ahí.